La Biblia es un libro lleno de enigmas y simbolismos que ha recibido múltiples interpretaciones a través de miles de años. Y hay quienes aseguran que entre sus páginas podemos hallar relatos sorprendentes de encuentros con extraterrestres. Luis Carlos Monge está aquí en nuestro set para presentarnos la segunda entrega de los reportajes Código OVNI. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos televidentes también. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hallamos historias sorprendentes, en las que para algunos ovnis y extraterrestres son los protagonistas. Hoy hablaremos de eso, pero antes conoceremos si realmente en las pinturas renacentistas todo lo que brilla es ovni. A primera vista parece que no hay dudas. A Jesús lo acompañaron los ovnis en sus horas más amargas. Los platillos voladores eran parte del paisaje normal en la Edad Media, y los círculos luminosos en el cielo no son exclusivos de nuestra época. Pero existe otra explicación para la presencia de supuestos ovnis en obras antiguas. Para responder esa pregunta recurrimos a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Allí encontramos a Edgar Murillo, experto en historia del arte. Con su ayuda pudimos comprobar que no necesariamente todo lo que brilla es oro, o en este caso, ovni. Tras analizar varias de las obras, el experto llegó a sus propias conclusiones. De acuerdo con los libros, este tipo de pinturas de la crucifixión son bizantinas o de influencia bizantina, pero se remontan a la antigüedad clásica, donde los artistas representaban el sol y la luna con carruajes, presenciando eventos importantes. Fueron desapareciendo los carruajes y la representación se hizo más sintética hasta que solo eran los dos astros, a veces habitados por algún espíritu que era el que los movía. Y la razón por la que aparecen en los crucifijos bizantinos o en las representaciones de la crucifixión de Cristo es porque en el evento más importante de la humanidad, el sacrificio del Hijo de Dios, tenían que las luminarias más importantes aparecer. No todas las obras se pueden comprender a simple vista. El ejemplo más claro es la Ariadna de Tiziano. En ella se aprecia un círculo de puntos luminosos similares a los que muchos han grabado y fotografiado como ovnis. Sin embargo, la explicación no la hallamos en un planeta lejano, sino en la mente de un brillante escritor. Eso es una historia clásica que está contada por, si no me equivoco, Ovidio en las Metamorfosis, que es sobre el destino de Ariadna después de haber sido abandonada por Teseo en una isla, donde la encuentra Baco, y Baco se enamora de ella, y como es tan preciosa, crea una constelación en su honor. Y lo que representa el cuadro de Tiziano es ese momento, donde Baco está tirando la corona al cielo para que se cree la constelación. Viene Jesús montado en un platillo volador y seguido por una flotilla de naves similares. A criterio de algunos estudiosos del arte, eso es lo último que Masolino pensó al pintar el milagro de la nieve. Pocos años antes de su creación, los renacentistas descubrieron la perspectiva. Con ello lograron darle una mayor profundidad a sus obras y lograr efectos visuales como este. Nótese que en realidad Jesús no viene encima del objeto, sino se sitúa detrás y por encima de él. Bueno, de ella, pues no se trata de un ovni, sino de una nube. Y es la combinación de estas dos tradiciones, una medieval y una renacentista, lo que hace parecer que el círculo que permite ver el cielo parece que está montado sobre una nube, que quieren interpretar como un ovni. El arte renacentista no es el único que genera discusión. Para algunos, las páginas del Antiguo Testamento contienen pasajes donde podría interpretarse que hubo presencia extraterrestre. Uno de ellos se extrae del libro de Ezequiel. En el primer capítulo, el profeta describe de forma muy particular su visión de la gloria divina. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Quienes defienden la presencia de extraterrestres en tiempos bíblicos sostienen que Ezequiel pudo haber descrito el aterrizaje de un ovni. Si lo tomamos literal, podría parecer así. Pero de acuerdo con los teólogos, la Biblia es un libro lleno de simbolismos que no pueden ser entendidos si lo leemos con ojos de este siglo.
expresar a Dios es muy difícil. Entonces, para que alguien exprese a Dios, que es un ser inmaterial, eterno, trascendente, inmanente, qué sé yo, tantas características de Dios, para poder expresar a Dios, pues se usa un lenguaje. Y el lenguaje puede ser tan simbólico como algo que se parezca a un platillo volador, sin que necesariamente lo sea. Una estrella aparecerá. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con gran júbilo. ¿Estrella o algo más? Las estrellas no pasan paseándose por el desierto, por Siria o por Babilonia, ¿verdad? Era algo que podemos decir un ovni que los llevó directamente en aquel punto particular. Mucho se ha dicho que era una convergencia de varios planetas, una estrella, incluso a nivel astrológico se decía que era muy simbólico porque había una estrella que simbolizaba ciertos patrones de conducta del que iban a hacer en ese momento, que era Jesús de Nazaret, ¿verdad? Decir que era un ovni es faltarle respeto a San Mateo, porque en el fondo él quiere decir Cristo es la luz del mundo y la luz guía a los seres humanos hacia ella. Cristo atrae hacia sí a todos los hombres de la tierra. Que cada quien interprete el pasado según su criterio. Pero lo cierto es que hoy hay cada vez más avistamientos y fenómenos que los gobiernos ya no pueden negar. Estaremos llegando a un momento crucial para descifrar el código OVNI. La respuesta mañana en la última entrega. Bien, como vimos, hay otra forma de explicar lo que a criterio de muchos es la presencia de extraterrestres, tanto en obras renacentistas como en la Biblia. Pero bueno, para dejar más claro incluso que detrás de muchas de estas obras renacentistas existe al menos otra explicación posible, vamos a ver la siguiente fotografía, a ver si nuestro compañero Alejandro nos ayuda. Bueno, esa que tienen ustedes es precisamente esta la que estamos hablando. Vean ustedes, compañeros, amigos televidentes, si logran ver atrás, eso que tenemos podría pensar e interpretarse como un platillo volador. Tiene la tradicional forma del ovni que hemos estado viendo en estas obras renacentistas y que también la gente describe, la tradicional figura del platillo volador. Pero bueno, en realidad, según los expertos en arte, se trata de un tapiz del siglo XV, ese que ustedes tienen ahí, en el que se encuentra ahorita en la Basílica de Notre Dame en Francia. Ahí claramente podemos apreciar esa figura muy similar a un platillo volador, pero según los expertos del arte, en realidad esto podría tratarse de un simple sombrero. Así se los pongo, compañeros, amigos televidentes, un simple sombrero. ¿Y por qué? Bueno, porque según la explicación que nos dan algunos de los expertos del arte, era muy común en esa época que, por ejemplo, si un artista pintaba una obra o le hacía una obra a alguna persona, le plasmara un sello en el cual se identificaba a quién pertenecía la obra. Esta obra se habría hecho para un cardenal llamado Jean Roland, el cual habría recibido la obra y en señal, obviamente, el artista de que era para él, pintó eso que ustedes tienen ahí, y en realidad no sería un ovni, sino un sombrero cardenalicio que indicaría que la obra es de él. Como vemos, hay historias detrás de estas obras. Claro que sí. No estoy diciendo que sea así. Como repito, si la persona quiere creer que es una nave extraterrestre, un ovni, todo el mundo está en su derecho a interpretar las obras como sean. Claro. Pero bueno, se los pongo así, no sé qué opina. Sería un sombrero volador en todo caso, porque lo tiró ahí. El sombrero volador también. Sería un sombrero volador bien identificado en ese Pero caso. muy interesante lo que dice el experto en arte, porque verdad uno lo ve a primera vista y dice, mira, sí, qué raro, y todo tiene su explicación. Podría ser, él mismo nos dice, puede ser un objeto extraterrestre, puede ser un objeto volador no identificado. Nadie sabe, el artista tuvo sus razones, pero como ustedes saben, las obras de arte quedan a criterio también en la interpretación de cada persona. Claro. ¿Qué opina usted, don Marcelo? Bueno, precisamente yo hoy traía un par de aportes, Luis Carlos, a este reportaje suyo, y tiene que ver también con la religión y los extraterrestres. Y es que el propio Papa Benedicto XVI estaría reconociendo la existencia de extraterrestres, así como lo oyen. Y esto lo afirmó recientemente Monseñor Conrad, quien es una autoridad del Vaticano, aquí lo tienen ustedes en pantalla, muy cercana al Papa Benedicto XVI. Él dio declaraciones a la televisión italiana y ha proclamado varias veces abiertamente que el contacto con extraterrestres es algo real. El Vaticano, según el prelado, creó ya una comisión para investigar encuentros con seres de otros mundos. Y algo muy importante, pongan atención porque aquí hay muchos creyentes, el Vaticano considera que los encuentros con extraterrestres de ninguna manera son demoníacos, sino que merecen ser estudiados cuidadosamente. Otro religioso, a quien tienen también en pantalla, quien es José Gabriel Funes, el director del Observatorio Romano, aseguró que no existe conflicto alguno entre ser católico y al mismo tiempo creer en la existencia de civilizaciones extraterrestres. Bueno, y ahora vamos a otro tema muy interesante.
y les vamos a presentar este video que fue divulgado ampliamente y que sorprendió al mundo. Se trata del supuesto ovni que cruzó el espacio muy cerca del lugar donde Barack Obama tomó posesión como presidente de Estados Unidos hace poco más de un año. Ahí lo tienen, la imagen fue difundida por todas las cadenas de televisión del país, incluida la CNN, como ven ustedes ahí el sello en la pantalla abajo, y es un ovni pasando muy rápido cerca de la ceremonia, donde precisamente se estaba realizando este acto al lado del monumento a Washington. Por cierto, leímos en un periódico que se dice que próximamente el presidente Barack Obama va a sorprender a la humanidad al declarar en un comunicado que es real la existencia de vida en otros planetas. Luis Carlos. Bueno, bastante impresionante, y de esto nos deja servido a la mesa para el reportaje de mañana, en el cual vamos a hablar de toda la evidencia que existe actualmente. Los gobiernos ya no pueden negar ciertas cosas, pero tampoco las pueden explicar. Cosas como, por ejemplo, las sorprendentes líneas de Nazca en el desierto de Perú, que tengo entendido que doña Pilar hace poco... muy poquito, ¿verdad? Hace poquito estuvo ahí. Yo estuve ahí el año pasado, y lo que es impactante y evidente es que eso se hizo solo para verse desde el cielo, desde el espacio. Bueno, tanto es así que la carretera interamericana que pasa por ahí atraviesa una de las líneas porque nunca se habían visto. Fue cuando ya empezaron a volar por ahí avionetas que vieron esto, y son espectaculares, algunas tienen kilómetros de largo. Y la que más llama la atención es una que se llama El Astronauta, que no sé si por ahí, yo creo que... Acabó de salir hace poquito, sí. ¿Sabes? Sí, porque dicen que tiene como un casco y unas botas ahí, que fue tal vez algún extraterrestre que se cayó en el desierto de Nazca. La cosa es que mucha gente ha estudiado, sobre todo María Reiche, que es una alemana que estuvo ahí muchísimos años, dedicó su vida entera a esto, y nadie ha podido dar una explicación de por qué. Usted puede estar parado en el centro del Colibrí, por ejemplo, o en el centro de cualquiera de las... y usted no nota absolutamente nada, usted no ve nada de nada. O sea que ahí está el mono, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué las hicieron? Si evidentemente en la época de los incas, o los nazcas son preincaicos, antes de los incas, no podían volar. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué las hicieron? Bueno, otro de los grandes enigmas que no hemos podido resolver hasta el momento, y que desgraciadamente ya nadie los puede contestar porque no hay nadie vivo de esa. Bueno, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Luis Carlos. Con mucho gusto.